Y hace minutos atrás que ya llegó acá a nuestros estudios el doctor José Miguel Fernández Sacur. Él es abogado, también es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, summa cum laude, doctor en Derecho. Es una persona que sabe mucho y además es serenísimo gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Es masón y naturalmente es lo máximo en masonería acá en el país. Serenísimo gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Antes que nada, un placer de que estés acá. ¿Y qué es qué significa este título rimbombante así tan grande, tan largo? Hola Bruno, ¿cómo estás? Realmente un placer estar contigo y te diré que es mucho más agradable conversar contigo que estar a estas horas en el trajín tribunalicio. Ah, claro, pero vos venías de Montevideo, estuviste este fin de semana allá. Sí, estuvimos en Montevideo, en el Uruguay. En una reunión masónica. La masonería uruguaya es la madre de la masonería paraguaya, así que... Así, no sabía eso. Un evento internacional. ¿Por qué la madre? ¿Por qué la madre? Bueno, la masonería paraguaya es fundada por la carta patente de la masonería paraguaya, otorgada por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Así, che. Sí. Pero la masonería comenzó en Inglaterra. La masonería tiene dos tiempos, dos momentos. Sí. La masonería llamada operativa, cuyo origen se pierde en la oscuridad de los tiempos. Y la masonería moderna o la masonería especulativa que nace a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra. Primero te contesto, ¿qué es Serenísimo Gran Maestro? Es el título que ostenta la cabeza de la masonería simbólica, le llamamos nosotros, que son los primeros 3 grados dentro de la masonería: el aprendiz, el compañero y el maestro. ¿Aprendiz? Compañero y maestro. Ah. El presidente de la masonería en esos 3 grados lleva el título de Serenísimo Gran Maestro. Es un título que se vota. Así que ¿Pero es circunstancial eso o de por vida, a partir de tu nombramiento, vos seguís siendo Serenísimo Gran Maestro? No, son etcétera? periodos de 4 años. Y después ya... Con posibilidad de una reelección. Sí, ya sé, pero después ya no sos así. O sea, ya no. Hay una sola reelección y después uno de vuelta pasa, como le decimos, al valle, al campo. Y seguís siendo José Fernández Sacur. Al servicio de mis hermanos siempre. Y al servicio de la sociedad siempre, ¿verdad? Y bueno, no sé qué, si te pregunté algo más, si nació en Inglaterra. No, bueno, te explicaba, y tal vez esto sea interesante para que tu distinguida audiencia entienda un poco por qué estos nombres medio raros dentro de la masonería. La masonería operativa nace con los gremios de constructores en la Edad Media. ¿Ok? Cada gremio encargado en aquel entonces de la construcción de las catedrales, de aquellos grandes edificios de aquella época. Que se hacían impecablemente. Absolutamente, pero cada gremio tenía normalmente secretos técnicos de construcción. Vale decir, el gremio al que yo pertenecía, por ahí sabía construir un tipo de bóveda que otros gremios no sabían, entonces esa era una plusvalía de mi gremio en el mercado. Para proteger esos secretos técnicos de construcción, los gremios generaron un sistema de reconocimiento en base a toques, posiciones y palabras para que los agremiados puedan identificarse como miembros de tal o cual sindicato de la construcción, de modo que no pueda venir alguno de un gremio de la competencia y haciéndose pasar por miembro de este gremio, se filtra, ahí se infiltra y tome algún secreto en materia, qué sé yo, de construcción de bóvedas, de torres, lo que fuese. Bueno, pero ¿cómo nació realmente la masonería y con qué ideales nació? Cuando termina esta época de grandes construcciones, los gremios de la Edad Media, de la Edad Media, los gremios se mantenían, pero ya sin el trabajo que tenían encargado, que tuvieron encargado durante tantos años. Estos gremios siguen reuniéndose,
Pero en vez de conversar sobre cuestiones que hagan a la arquitectura o a la protoingeniería de aquel entonces, comienzan a charlar y a debatir sobre temas más filosóficos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y para garantizar la supervivencia de los gremios comenzaron a aceptar a personas que no precisamente eran albañiles o arquitectos o constructores. Estaba por preguntar, ¿aquellos que forman parte de la masonería son superdotados, gente muy preparada culturalmente, o cualquier mortal puede ser parte de la masonería? Hay dos requisitos fundamentales, Bruno. Ser libre y ser de buenas costumbres. Esos requisitos son requisitos, obviamente, si se quiere, elásticos y dependen mucho de los contextos socioculturales de X o Y momento. ¿Qué es ser libre? Ser libre tiene un montón de aristas. Yo necesito ser libre de dogmas para poder aceptar a alguien que piense distinto que yo. Necesito tener cierta libertad económica para poder mantenerme y ayudar a los demás. Y obviamente ser de buenas costumbres también pasará un poco por el momento histórico donde se interprete esto. Y puede, o sea, el masón puede ser católico también, pertenecer a la iglesia católica o a otra iglesia. Masonería no es religión. Empecemos por ahí. La masonería es una institución filosófica, filantrópica, evolutiva, iniciática, que procura el crecimiento espiritual de sus miembros para que a través de este crecimiento puedan influenciar positivamente en sus círculos sociales, en sus comunidades, en la sociedad en general. Lo que la masonería busca es que el masón sea mejor papá, mejor compañero, mejor amigo, mejor profesional. ¿Hay muchos masones acá en Paraguay? Sí, masones regulares hay más de 4.200. ¿Regulares qué quiere decir? Ya te explico lo que es regularidad. Volviendo al tema religión, la masonería no tiene ningún problema con ninguna religión. De hecho, en mi caso particular, el pensar, el abrirme el pensamiento a través de la masonería terminó fortaleciendo mi fe, al poder inteligir y no simplemente aceptar como dogma ciertos conceptos de la religión que yo cultivo. ¿Vos sos católico? Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. No me encasillo en ninguna microdenominación dentro de la iglesia. Dentro del cristianismo, ¿verdad? No me quiero llamar ni católico, ni protestante, ni entiendo, sos cristiano, ni metodista, ni soy cristiano. ¿Y qué es el Vaticano para vos? El Vaticano es... ¿qué representa? Y representa el organismo... O sea, ¿qué representa el Papa para vos? El Papa es la persona que rige o que gobierna la cabeza de una rama del cristianismo, quien se merece absolutamente todo mi respeto desde el punto de vista filosófico y hasta teológico. Volviendo, la masonería no tiene problema con ninguna religión. Normalmente son las religiones las que tienen problema con la masonería. Por una cuestión simple. ¿Y por qué? La masonería, al ser una institución progresista que defiende la libertad, defiende obviamente la libertad de pensamiento y la libertad de creencias. Y las religiones como que se atribuyen el monopolio, cada una el monopolio del acceso o del camino de acceso a Dios. Entonces, obviamente, yo en masonería, en una logia, puedo estar sentado con un judío, con un musulmán, con un evangélico, con un católico. Yo respeto a todos y todos me respetan a mí, porque entendemos que al final buscamos la misma cosa, que es el sentido de la trascendencia. El sentido de la trascendencia. Todos buscamos a Dios. Por esas figuras relacionadas con la construcción que tiene la masonería para transmitir su filosofía, que tiene un origen histórico que te acabo de explicar, para no darle una denominación X o Y a Dios. Todos le llamamos el gran arquitecto del universo. Y bueno, si ustedes, o sea, si los masones comenzaron allá en Inglaterra en la Edad Media, decís, y todos esos grandes edificios, la mayoría eran para honrar al Todopoderoso, ¿verdad? Al que está más allá, al creador del universo, más o menos así. Absolutamente, de hecho... O sea que es un denominador común lo que hacían ustedes, o sea, lo que hacían los ancestros, ¿verdad? Absolutamente, un ateo no puede ingresar a la masonería. Un ateo no.
Esa es otra de las condiciones. Un ateo no se puede ser ateo o agnóstico. Se tiene que tener sentido de la trascendencia. Uno tiene que creer en Dios. ¿Cuál es el concepto que tenga de Dios? Es muy personal. La relación de cada uno con Dios es muy personal. Ahora, es requisito la creencia en Dios, y acá te explico lo que es masonería regular. A la masonería regular, ¿qué es ser regular? Es cumplir ciertos cánones, estándares establecidos por la Gran Logia Madre, por la primera Gran Logia, que es la Gran Logia Unida de Inglaterra. Entonces, se forma en 1717, y a partir de esta Gran Logia van naciendo las grandes logias en los distintos países. Decime, ¿los números tienen mucho que ver asociativamente con la propia masonería? Por ejemplo, el 7. ¿El 7 es un número que se asocia a la masonería o no? Hay un montón de números que tienen significado filosófico. La masonería tiene muy pocos conceptos que sean propios. La masonería es un sistema de enseñanza filosófica que fue tomando saberes de disciplinas filosóficas más antiguas. Saberes. Un núcleo de estos saberes tiene que ver con los números. El significado del 3, el significado del 7, el significado del 11, del 5, va. ¿Sí? Que te vuelvo a repetir, no son conceptos que haya desarrollado propiamente la masonería, sino fueron adoptados por la masonería. Bueno, para entrar después en otros ítems acá importantes, porque es muy aleccionador estar conversando con José Miguel Fernández Sacur, que vuelvo a insistir, él es el serenísimo gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Lo del Uruguay, antes de pasar a otro tema, ¿por qué la importancia del Uruguay con Paraguay en el sentido del amplio campo de la masonería? A ver, la masonería en Paraguay nace en el año 1869, en época de la ocupación aliada. Sí, che. El ejército aliado brasilero funda su propia logia, la Logia Fe, y el ejército argentino funda su propia logia, la Logia Unión Paraguaya número 30. Entonces, en el año 1869. Cuando los ejércitos de ocupación se retiran de Asunción en el año 1876, la masonería también abandona el Paraguay. Hasta fines del año 1800 habían logias que dependían de Uruguay, la Logia Aurora, la Logia Sol Naciente, eran logias que dependían de la masonería uruguaya, hasta que en el año... ¿Y esta a su vez de Inglaterra? Y esta a su vez de Inglaterra, ahí viene la cadencia, perfecto. ¿Y después? Hasta que en el año 1896 la Gran Logia de la Masonería Uruguaya permite la independencia de esas logias que estaban bajo su jurisdicción para que formen una jurisdicción propia en Paraguay. Ese proceso se denomina emitir carta patente. Entonces la masonería del Uruguay, a través de un documento, le dice al Paraguay: bueno, señores, a partir de ahora ustedes tienen su propia masonería. Una masonería que ya se había conformado 2 años antes, en el año 1894, con el juramento de una constitución del Serenísimo Gran Oriente del Paraguay, se llamaba en aquel entonces. Bueno, ¿y qué beneficios trae la masonería? ¿Por qué uno tiene que ser masón y cuál es la importancia de ser masón también? Esta pregunta te la voy a responder desde mi óptica personal y te voy a decir qué me dio a mí la masonería. ¿Sí? A mí la masonería me dio una amplitud de pensamiento que no tenía antes. Derribó ciertos muros dogmáticos con los cuales venimos por la educación que normalmente tenemos. Yo me formé en un colegio religioso, en una universidad religiosa. ¿En cuál de ellos? En el Colegio Cristo Rey. Cristo Rey, claro. No. Bueno, y entonces uno viene con ciertos preconceptos. Después pasaste a la Católica, Universidad Católica. Católica. A la Universidad Católica también. Bueno, la apertura es enseñarme a pensar, en primer lugar. En segundo lugar, me mostró en ciertas medidas lo que yo podía hacer por el prójimo. Me abrió los ojos para ver la realidad
ajena y tal vez sentirla como propia y tratar de influir positivamente, procurando un cambio desde lo que yo puedo hacer. Una golondrina tal vez no haga primavera, pero la suma de esa golondrina puede generar un proceso de cambio que es el que busca la masonería. Me obligó a salir de mis propias comodidades para preocuparme por el prójimo. ¿Cómo diste ese paso? Y es un paso que se da naturalmente desde las actividades que propone la masonería. Bueno, ya sé, persiguiendo solidarizarse con el próximo, con el prójimo. ¿Y cómo vos sentís? ¿Qué sentiste vos para dar ese paso? Esa sería la consulta. A ver, a mí nunca se me había ocurrido ir a instalarme al bañado a ver si podía, no sé, desde mi profesión brindar consultas gratis a la gente que me pueda preguntar sobre alguna prestación de alimentos, lo que sea, ¿verdad? Como abogado y doctor en Derecho. Por ejemplo, a través de las actividades que propone la masonería, uno se va dando cuenta y uno va como que visualizando la realidad del prójimo y uno va adquiriendo ganas de ayudar por la satisfacción que uno tiene al haber ayudado. Ese proceso es un proceso fantástico dentro de la masonería. La alegría, la felicidad, no sé si es dopamina, el contento que lidera el cuerpo al ayudarle al prójimo, no tiene parangón, mi querido Bruno. Bueno, también es sorprendente escuchar a un chico joven, relativamente joven. Él tiene 46 años, pero tiene una locuacidad, se nota una preparación, se nota que es una persona superior en el sentido de la formación, de la sapiencia, ¿verdad? No es fácil dominar conceptos y qué sé yo, manejar el lenguaje como él lo está haciendo acá. José Fernández Sacur, con razón, es serenísimo gran maestro, porque esto también implica que llegues a este rol, ¿verdad? Porque vos tenés que demostrar cualidades en un montón de aspectos, no solamente porque abogados hay miles de abogados, pero esta locuacidad, esta manera tan particular en el buen aspecto y sentido de demostrar capacidad, yo creo que eso automáticamente te asocia a este rol importante de serenísimo gran maestro de la gran logia simbólica del Paraguay. No es fácil, porque antes que vos, ¿quién estuvo acá? Antes de contestarte eso, yo te agradezco infinitamente, Bruno, el concepto. Pero si yo me sintiera superior en algo a mi vecino, estaría cavando mi propia fosa y estaría No, yo no estoy hablando de eso, pero al César lo que es del César. Vos sos una persona preparada, se nota. Pero en masonería justamente es tratar de potenciar las virtudes de cada uno. Decimos edificar templos a las virtudes, claro. Y cavar fosas a los vicios. Y vos estás preparado siendo joven todavía, estamos muy preparados siendo joven, porque tenés 46 años, o sea que tenés todavía, qué sé yo, 20, 30 años por delante. Ojalá mis hijas estén viendo el programa con relación a lo de joven, sobre todo, ¿verdad? Tenés una hija de 16 años. Y las mujeres pueden formar parte de la masonería. ¿Las mujeres sí o no? Pueden formar parte de la masonería, no de esta masonería regular que te hablo, y te explico con un ejemplo futbolístico, porque así se suele entender bien cuál es la estructura de la masonería. A ver. La Gran Logia Simbólica del Paraguay sería la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿ok? Compuesta por clubes... En la época de Romerito, ese tipo de cosas. Por ejemplo, compuesta por clubes que son las distintas logias. Cada club otra vez tiene sus autoridades. A esa Gran Logia o Asociación Paraguaya la reconoce la CONMEBOL, que es la Confederación Masónica Interamericana, y la FIFA, que es la Gran Logia Unida de Inglaterra. Eso no implica que fuera de esta estructura que juega este torneo o este tipo de torneos que auspicia la Gran Logia Unida de Inglaterra no puedan existir otros clubes que también hagan fútbol, tal vez jugando en otras ligas. ¿Okay? Hoy por hoy,
estos estándares de regularidad no admiten el ingreso de mujeres a esta estructura que te acabo de mencionar, lo cual no implica que integren otras estructuras. Como la masonería es esencialmente evolutiva, esto está caminando a pasos agigantados hacia una apertura. De hecho, la relación que tienen las logias masculinas con las logias femeninas es cada vez más abierta, es cada vez más fluida. En Uruguay, apenas hace 2 días, los grandes maestros que tuvimos presentes, tuvo el gran maestro distrital de Inglaterra, Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina, fuimos recibidos por la gran maestra de la gran logia femenina del Uruguay, por ejemplo, en un evento que tuvo más de 900 personas. ¿El idioma fue el español? El idioma fue el español, sí. Normalmente se utiliza el idioma del país receptor del... Sí, bueno, como nombraste a uno de Gran Bretaña ahí. Del evento, sí. Normalmente el visitante se campanea para poder entender. Campanea. Así es. Bueno, aquí tenemos al doctor José Miguel Fernández Sacur con nosotros, pero uno de los motivos de su presencia es este libro que salió ahora nomás, Masonería Paraguaya, una recopilación histórica. Masón, ¿qué significa? Significa constructor, dice. La palabra deriva del francés, por eso yo te dije hoy antes si era... se creaba en Francia la masonería, porque masón es francés. La denominación tiene raíz francesa. Claro. Sí. La palabra deriva del francés masón, albañil, con raíz en la voz germánica macón, construir, hacer o trabajar. Así se conocía antiguamente a los miembros de los gremios de constructores que dieron a Europa sus mejores edificios y catedrales, como bien te dije, para honrar al Todopoderoso durante la Edad Media y el Renacimiento. En la acepción simbólica actual, el masón construye su propio templo interior, como bien dijo acá el doctor Fernández Sacur, edificando su personalidad e integridad. Y en otras palabras, el masón es una persona que procura perfeccionarse, evolucionar, tanto a través de sus conocimientos físicos y metafísicos, como en su comportamiento moral, y para ello utiliza las herramientas iniciáticas que le provee la masonería. Bueno, este libro muy bueno, entre paréntesis, que hay que tenerlo para saber más de qué se trata, y bueno, e históricamente, en cuanto a una recopilación sobre la masonería paraguaya, es muy didáctico, importante tener este libro, que estará a la venta acá. Pertenece a Fabián Chamorro y Saúl Zaputovich, que fueron los escritores de este libro, paraguayos, sobre la masonería paraguaya, ¿verdad? Y entonces acá el doctor Fernández Sacur me acercó este libro para poder más o menos empezar a comunicarnos con ustedes. Y esta gran logia simbólica del Paraguay es de 1869, como bien explicaste, ya a finales de la guerra de la Triple Alianza, con las huestes brasileñas acá en Asunción y las uruguayas también, que separadamente manejaban su masonería individual, digamos, ¿verdad? Los argentinos con la suya y brasileños con la de ellos. Y cómo llega la masonería al Paraguay, ya respondimos recién. Hay muchos masones ilustres, hubo masones ilustres en nuestra historia, digamos, presidentes masones hubo acá en Paraguay. Sí, Bruno, mira, acá justamente para no pifiar una pequeña listita de presidentes masones. Por favor. Cirilo Antonio Rivarola, Juan Bautista Gil, Cándido Vareiro, Bernardino Caballero, Patricio Escobar, Juan Gualberto González, Juan Bautista Busquiza, Emilio Acebal, Cecilio Báez, Benigno Ferreira, Eduardo Scher. Así que Eduardo Scherer. Y los más actuales, digamos, ¿alguno fue masón o es masón? ¿Vive algún expresidente masón? Eso nomás quiero que me diga. No vive ningún expresidente masón, está con vida.
No. De hecho, eso pregunta mucho la ¿Stroessner gente. fue masón? Stroessner no fue masón. No fue. No encontramos, salvo que alguna logia en algún momento o algún cuerpo masónico lo hubiese asignado a alguna membresía honoraria. Eusebio Ayala, Eligio Ayala. Se especula sobre Eusebio Ayala y Eligio Ayala, pero no existen reportes ni registros fidedignos de su pertenencia a la orden. Y bueno, está bien. De vuelta, sin perjuicio de que alguna logia en alguna oportunidad le haya acercado algún diploma, membresía honoraria, alguna cosa así, lo que de ningún modo implica que haya pertenecido. ¿Y por qué hay mucha... a la institución? Sí, perdóname que me haya sumado y vos no terminaste todavía la idea. ¿Por qué hay tanta reticencia respecto a los masones? ¿Por qué? O sea, en línea genérica, ¿verdad? Porque primero porque uno no conoce la masonería, seguramente falta divulgarla o explicitarla con mayor claridad, el significado de la misma. ¿Y por qué hay como una suerte de tabú respecto a la masonería? Como que es gente mala. Yo encuentro dos motivos. Y esta es una reflexión mía. La primera, en los países con tradición católica como el Paraguay, la Iglesia Católica tuvo un particular encontronazo histórico con la masonería, ¿sí? Que viene desde aquel momento en el cual la Iglesia no solamente tenía poder espiritual, sino también poder temporal. Los papas. Perdón, ¿Francia fue masón? El doctor Francia no. El ¿no? doctor Francia no. Tampoco existen registros de su pertenencia a la masonería. Difícilmente una persona como Francia hubiese podido pertenecer a una institución con ideales sumamente libertarios como los de la masonería, ¿verdad? No, bueno, pero son como incompatibles. Paradójicamente, gracias a Francia somos independientes hoy. Totalmente. El concepto de libertad que tenía Francia, tal vez, y no quiero teorizar sobre eso, un concepto necesario para mantener la independencia del Paraguay de la acechanza de sus vecinos en aquel entonces, es una cosa, y tal vez sea muy distinta al concepto amplio de libertad que tiene la masonería. ¿Y Carlos Antonio López? No, de hecho se hablaba que en la época de Carlos Antonio López había un italiano que vino en aquel contingente de técnicos europeos para la construcción del ferrocarril y qué sé yo. 300 vinieron. Que se llamaba Enrico Tuba. Pero nuestros investigadores encontraron un acta de confesión dentro de los juicios de San Fernando en el cual hablaban de Enrico Tuba como un gran estafador. Aparentemente vino a vender membresías de la masonería sin ser masón ni tener respaldo de... ¿Y el mariscal Estigarribia? El mariscal Estigarribia, por supuesto que sí. Él fue iniciado fue masón. Sí, fue iniciado en Concepción y fue masón hasta el último minuto de su vida. Porque hay mucha gente que integra la institución y después como que se va apagando. Le llamamos nosotros está en sueño. Vale decir, deja de asistir, deja de cumplir con pagar su cuota, lo que sé yo. Se aleja, ¿verdad? Sin renunciar. Y a esas personas le llamamos en sueño. El mariscal Estigarribia fue activo hasta el último minuto de su vida. Yo te corté cuando te consulté acerca de esa reticencia. Correcto. A ver, te hablaba del encontronazo histórico con la Iglesia Católica. Sí. Lo que hizo que la Iglesia Católica, algunos papas hayan en bulas, primero excomulgado, después recomendado el no ingreso, un vaivén de instrucciones papales con relación a la masonería, pero todas tienen un origen histórico, y el origen histórico era el encontronazo de la masonería como estamento libertario que tenía en sus filas a personas de peso político económico con relación al poder temporal que ejercía la Iglesia en aquel entonces. Esta cuestión histórica va avanzando y proyectándose también en nuestro país. Antes de 1920, en nuestro país los masones participaban de los desfiles patrios con sus mandiles, sus estandartes, qué sé yo, hasta la época del monseñor Juan Sinforiano Bogarín, que escribe una carta episcopal contra la masonería de más de 120 páginas, parte de las cuales están en el libro. En este libro. Donde
El primer arzobispo de Asunción fue... Sí, donde transcribe una serie de mentiras y leyendas con relación a la masonería, que eran todo borreo al servicio del demonio, que hacían prácticas homosexuales, que esto, que lo otro. Y eso escribió Juan Sinforiano. Sí, claro. Con el agravante de que tuvo un episcopado de cerca de 50 años, lo que le permitió recorrer norte, sur, este y oeste del país, hablando de la misma cosa, ¿verdad? Entonces, obviamente como que eso se instaló en la sociedad y fue corriendo de boca en boca. Ese probablemente sea uno de los factores. Otro de los factores es que tenemos miembros o tuvimos miembros que no hacen para nada honor a los ideales de la institución. ¿Podés citar algunos o no? No. Vamos a dar vuelta a la página después. Pero hubo masones cuyo comportamiento, y tal vez haya masones con cuyo comportamiento no hacen honra a los ideales institucionales. Nosotros, de hecho, estamos en un proceso de depuración importante. Estamos tratando de separar las manzanas podridas del canasto. ¿Y cómo se logra eso? Con proceso disciplinario. Yo estoy expulsando a quien tengo que expulsar, suspendiendo a quien tengo que suspender. A la gran mayoría no le tiembla la mano para firmar los decretos que haya que firmar, ¿verdad? ¿Sí? Respetando el derecho a la defensa del hermano, pues tenemos que respetar la Constitución Nacional. Estamos con un montón de procesos disciplinarios para tratar de depurar un poco la institución y mostrar la cara que tiene que tener. Entonces, yo creería ¿Y qué cara tiene que tener a tu criterio? ¿Qué cara tiene que tener a tu criterio la masonería? La cara que la asocia con su propia definición, la de una institución sana, filosófica, que busca transmitir conocimientos positivos a sus miembros para que puedan crecer y con puentes tendidos a la sociedad. Por eso es que estamos también con acciones como Libro y otras saliendo un poquito a la sociedad, porque difícilmente podamos influir positivamente en un ambiente que tiene preconceptos hacia nosotros, ¿verdad? Bueno, hay que separar entonces el trigo de la cizaña. Y la institución de sus miembros. Más o menos eso. Y fíjate vos, Bruno, cómo funciona la cuestión, que la responsabilidad del masón es doble o triple. Si la cabeza voy a poner un ejemplo, si la cabeza de los bomberos voluntarios tiene un proceso por coacción sexual, nadie dice todos los bomberos son violadores. Si un senador que es católico mete la mano en la lata, nadie dice todos los católicos son ladrones. Si un olimpista comete un acto de corrupción, o un cerrista, nadie dice todos los olimpistas o todos los cerristas son corruptos. Sin embargo, si un masón mete la pata, el problema no es el masón, el problema es la masonería. Bueno, ¿qué pasa con los políticos? Hay políticos, los actuales, te hablo. Hay políticos actuales masones. Hay funcionarios de gobierno dentro de la institución, y realmente la institución lo mira con todos los ojos posibles, tratando de que lleven en el ejercicio de sus funciones los principios masónicos y que realmente traten de ofrecer al ciudadano paraguayo las mejores condiciones posibles desde sus estamentos para desarrollarse como personas en el país. ¿Y cómo se logra eso desde la masonería, por ejemplo? ¿Qué ayuda puede ofrecer la masonería en este proceso que vos de depuración que estás mencionando, que me parece muy inteligente y muy ayornado, ¿verdad? ¿Cuál sería esa ayuda que puede brindarnos la masonería para depurar la política nuestra? Porque la política es la que maneja la convivencia social nuestra. Síntesis, maneja el país, la política. ¿Cómo se puede ayudar a depurar, sacar las cizañas de la política en este caso? Si los principios éticos y morales que transmite la masonería calan debidamente en sus miembros en función de gobierno, en los políticos, entre comillas, ya vamos a conseguir un primer paso. Así que empecemos por ahí. Y yo creería que tiene que haber un control institucional importante sobre el desempeño también de los miembros de la institución. ¿Vos tenés sangre árabe? Tengo sí. Mis bisabuelos vinieron de Siria, con mi abuelo. Mi abuelo también, ¿verdad? Mi abuelo y bisabuelo vinieron de Siria. ¿Y cuál es tu concepto del
del todavía vigente gobierno nacional? Del gobierno nacional que está rigiendo todavía, que está en funciones. Bueno, no, a ver. Vos no podés entrar en ese terreno. Eso podemos hablarlo en una charla de café en algún momento. No ahora. Como ahora estoy representando a una institución. Entiendo. Hay dos temas que nosotros evitamos tocar porque son temas que normalmente disocian en vez de asociar. Sí. Política y religión. Tratamos de no tocar esos dos temas porque normalmente son temas que separan. Y la parte económica, ¿influencia la masonería? O sea, ¿tiene influencia, mejor dicho, en la parte económica, financiera, en general, en línea genérica? Porque la masonería es una gran logia. Ustedes se ayudan. En el mundo entero se ayudan. Sí, claro. Por ejemplo, vos sos serenísimo, gran maestro de Paraguay acá. Pero ¿qué pasa con... Tenés un colega, no sé cómo se dice. ¿Un colega? En Turquía, que sé yo, que ahora ganó por más de 50 o 40% el Erdogan de vuelta. Un hermano masón, un hermano. No lo conoces, pero por ser masón, él y vos, ustedes... allanan caminos de algún supuesto conflicto. El ideal sería que él pueda confiar en mí y yo pueda confiar en él. Finalmente somos hermanos, es el tratamiento. Y esa es otra plusvalía que da la institución. Si yo hago negocios con un hermano, importación o exportación, con un hermano que vive en el Brasil, el ideal es que yo pueda estar seguro que estamos haciendo negocios con ética. Que el producto que él me está vendiendo es lo que él me dice que me va a vender, que los pagos que yo le hago puedan estar en el momento que yo le dije que van a estar. Así, de hecho, te comento, ahora en agosto hay una gran expo masónica de negocios donde los hermanos van a poder, en Ciudad del Este, donde los hermanos no solamente de Paraguay, sino también de la región, van a exponer sus empresas. Como la expo. Pero los stands van a ser su empresa. Sus empresas. Claro, perteneciente empresas a... Empresarios masones van a estar ofreciendo masones. Sus productos en Ciudad del Este. ¿Qué es la ética para un masón? ¿Se tiene en cuenta la ética, por ejemplo? En realidad la ética es uno de esos conceptos inmateriales que son dificilísimos de explicar. De definir. De definir, sí. De explicar tal vez se pueda, pero de conceptualizar es complejo. Pero básicamente podemos denominar valores éticos a todos aquellos valores que están en consonancia con lo que en derecho natural llamamos la cosa buena. ¿Okay? Hay ciertas cosas que no precisamente tienen que estar normadas para saber que están bien o para saber que están mal. Los valores éticos son todos los valores asociados a eso que es bueno. De hecho, en masonería tenemos un símbolo muy interesante. Nuestros pisos son siempre blancos y negros. Son cuadraditos blancos y negros. Lo llamamos el par de opuestos. Para enseñarnos y recordarnos siempre que tenemos que estar parados sobre la baldosa blanca, sin perjuicio de que a nuestro lado pueda haber una baldosa negra. Por eso, che, qué interesante lo que decís. Y en ese tiempo ojo con, y no voy a decir nada más, pero ojo con la remera del Olimpia y Sir William Patz, que fue uno de los el que trajo masones, el fútbol acá. Uno de los masones más insignes de la República del Paraguay. Él fue también masón. Sí. Y en la época de la Cosa Nostra, digamos, en ese mundo, ¿hubo también masones? Y ahí está lo que te decía de diferenciar la institución de los miembros y de los preconceptos que se generaron. La famosa logia P2 en Italia, la P2, la propaganda Due, fue una logia básicamente integrada en su momento por mafiosos, lo cual le terminó generando a esa gran logia un desconocimiento del resto del mundo. Que hoy, bueno, esas sanciones ya están levantadas y también hay un proceso de depuración muy importante en Italia, pero sí, es innegable que existen hermanos que se valen de la estructura institucional para cometer trapisondas, como supongo que lo habrán también en el Schoenstatt o lo habrán también no sé dónde, ¿verdad? En todas partes. Decime aleatoriamente,
Y en el mundo del comunismo, por ejemplo, ¿Fidel Castro fue o pudo llegar a ser masón? Yo creería que no, yo desconozco. O sea, de hecho te puedo decir casi con seguridad que no. Por una cuestión básica, ¿verdad? Primero por la cuestión de creer en un ser superior y trascendente. Y segundo por los principios de libertad de concurrencia que defiende la masonería, como todo el resto de las libertades. La libertad de mercado también es un principio defendido por masonería, así que en principio el ideario económico comunista no sería compatible con los principios masónicos. Putin no entra tampoco ahí. Si definiésemos a Putin como comunista, que no me animo a hacerlo, no entraría. Y bueno, no sé, algo final que podrías agregar, querido doctor Fernández Sacur. No sé, acá tenés una cámara, el mensaje que quieras. Bueno, la masonería tiene abiertas sus puertas para la comunidad. Las puertas de nuestros templos están abiertas, nuestros canales digitales están abiertos, nuestra página de internet están abiertas. Busquen, investiguen, instarle un poquito a la comunidad a desnudarse de preconceptos y a generar opiniones propias a través de conocer lo que realmente es masonería. Nuestras líneas telefónicas también están abiertas, así que a disposición siempre de nuestra sociedad, de nuestra comunidad y ¿por qué no? De los estamentos gubernamentales que quieran acudir también a nosotros. Trabajamos con varias reparticiones de gobierno en programas específicos. Ahora estamos con un programa de recolección de abrigos sumamente importante. Recolección de abrigos. Sumamente importante ahora que se viene el frío también, el 3 de junio. O sea, ¿no es un pecado ser masón? En absoluto. Independiente de la opinión que pudiese tener algún que otro sacerdote, yo te diría que es deseable ser masón. ¿Y este libro dónde se adquiere? A ver. En las mejores librerías del país. Para no nombrarte ninguna, es un libro que está en circulación. De hecho, fue uno de los bestsellers de la semana. Así que fantástico. ¿Y vos llevaste este libro al Uruguay o no? Llevé, claro. ¿Y cuál fue la recepción? Fantástica, siendo Uruguay nuestra mamá, casa matriz, está como que contenta también con los logros nuestros. No, porque además por fuera está muy bien hecho este libro también. Me imagino que adentro, o sea, leyéndolo tiene un montón de historias, conceptos y muy organizado el libro. Acá, por ejemplo, estos son los Friedman de Villarrica. Los Friedman de Villarrica, sí. Egon y Ernesto, creo que se llamaba el hermano. Egon y Ernesto Friedman. Acá de Villarrica, la masonería dejó muchas huellas en Villarrica, en Concepción, en el interior en general. Y ahora, de hecho, primicia. Y cuando vinieron los ingleses a construir el tren, ellos también ya venían con esto de la masonería. Vinieron con sus propias logias, sí. Así, che. Te decía una primicia. Sí. En el libro uno no puede, por la forma como está editado, no puede agregar muchas imágenes. Así que estamos lanzando en paralelo y en breve un librito. Un álbum gráfico. Un álbum gráfico. Un álbum gráfico en el que vamos a... Y ahí pueden estar todas las fotos también de aquellos que fueron presidentes masones y todo ese tipo de cosas. Acá hay unas cuantas, pero obviamente había mucho que decir y ya no quedó espacio para mostrar. No importa. Pero entonces el álbum gráfico va a suplir un poquito esa necesidad. Yo también felicito y saludo aquí a estos escritores, digamos, Fabián Chamorro y Saúl Zaputovich, porque fue este libro es realmente muy bueno en el sentido de que tiene que formar parte de nuestra biblioteca, de nuestro interés y saber adentrarnos a esta historia que para la mitad del mundo es relevante y para la otra como que está esperando saber qué realmente es, cuál es el trasfondo de la masonería. Pero con otras intervenciones acá de José Fernández Sacur vamos a ir limpiando todo eso y esclareciendo todo eso, porque tenés que volver vos. Cuando me invites. Tenés que volver para venir con mucho gusto a puntualizar otros momentos
digamos, santos de la masonería, ¿verdad? Con mucho gusto. Y si mantenemos el horario de programa, mejor todavía, porque me saca del trajinar de la actividad, claro, por supuesto. Bueno, José Miguel Fernández Sacur con nosotros, serenísimo gran maestro de la Gran Logia Simbólica del Paraguay. Gente luminosa. Puede ser él también. Gente luminosa se llama esta canción. El Arrebato. Aquí está para ustedes.